hermano o se casan, de por medio tarde o temprano que vendrán hijos. Si Dios así lo permite. Si Dios así lo permite. Entonces eso hay que entender. Entonces es cuestión de tiempo nada más. Tarde o temprano vendrán hijos. Génesis 1:28 dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amados hermanos, tener hijos dentro del matrimonio es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer. Porque ahora hay parejas que simplemente se casaron, pero ya decidieron nunca tener hijos. Sí. Por eso también es una bendición en el hogar, ya que serán huesos de nuestros huesos. Así dice la palabra de Dios. Y será carne de nuestra carne. Claro, pero no vemos desde esa perspectiva. Porque quiera que no, son la descendencia aquí en la tierra. La descendencia aquí en la tierra. Dios a mí me ha bendecido con hijos. Es la descendencia aquí en la tierra. Quiera que no, de aquí. ¿Qué tiempo será? Yo ni pensar de aquí a unos 100, 150 años, ¿quiénes serán los tataranietos que siento por acá? Pero lo que sé por fe y la palabra que me dice, serán mis hijos la descendencia aquí en la tierra. Pero he aquí, ahí viene la responsabilidad. Pues. Cuando preparaba esta prédica, Dios me habló durísimo. Me habló durísimo. Claro. Porque de por medio, cuando ya tenemos hijos, ¿no es cierto? Que vamos al registro civil. Y lo primero que le ponen es el apellido, ¿no es cierto? Del padre y de la madre. Ya van a llevar nuestro apellido, quiera que no. Así se nieguen. U otra cosa, si no quieran, van a parecerse en algo. Las características. Se parecen en algo. Claro. Y es más, de pronto ahí muchos llevarán los talentos de los padres. Se heredan muchos talentos. Ajá. Claro. He ahí a qué padre no quiere que sus hijos le superen y que le vaya mejor que nosotros. De ley. Amén, ¿no es cierto? Que nos gusta. Claro, pero para ello vamos a irnos dando cuenta qué carácter tienen nuestros hijos. Vamos a ver el temperamento que tienen. Porque eso Dios le va a dar, no porque eso va a heredarlo. Algunos algo medio parecido serán, otros ya nacen coléricos, flemáticos, etcétera, etcétera. Ya. Sí, no se parece un hermano a otro hermano, no se parece. Sí, para nada. Entonces, pregunto, ¿cuánto invertimos nosotros en la crianza de nuestros hijos? ¿Cuánto invertimos? Claro. Recordando algo importantísimo. Que en el mejor de los casos nuestros hijos se quedarán a los 20, 21, 22, 23. En el mejor de los casos. Porque los hijos, dice la palabra de Dios, que son prestaditos nomás. Prestaditos. Así que ahí hay que reflexionar. ¿Cuánto estamos invirtiendo en la crianza de nuestros hijos? Cuando ya se van, ahí echamos de menos. Ahí echamos de menos. Nos da pena. Como no disfruté viajando, estando con ellos, hablándoles de la palabra de Dios. Ya vamos a ver eso, cómo es que hay que criarles, ¿no es cierto?, bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo hay que criarles? Claro, porque primero la palabra de Dios nos manda a amar a nuestros hijos.
Pero ¿qué implica amar a nuestros hijos? De ahí mismo la palabra de Dios en Efesios 6:4 nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres, dice, ¿qué será? ¿Será que solo a los papás? Papá y mamá. A menos que sea que de pronto se quedó viudo o viuda. ¿No es cierto? Que ahí el que quedó con vida queda responsable directo de la crianza de los hijos. ¿Estamos bien? ¿Amén, hermano? Bien despacio. Bueno, anote, por eso siempre digo, ojalá traiga donde llevar apuntes, porque no se repite nomás de aquí. ¿Cuándo Dios permitirá un nuevo mensaje como este? Igual dirán, no, pues yo, papá de tantos que he sido, ya me las sé todas. No, qué difícil. Por más que se haya pasado el curso de padres, no sé qué, del prematrimonial, otra cosa es vivir la realidad con los hijos. Y la luz, el sendero, nos da única y exclusivamente la palabra de Dios. Y los que aún no son padres, que son jóvenes, tarde o temprano a lo mejor van a hacerlo, así que a grabarse. Entonces no está dirigiéndose exclusivamente solo a uno de los dos, a los dos, esa responsabilidad. Obviamente, primeramente va a ser al cabeza de hogar, pues, en primer lugar, al esposo. Primeramente, claro, porque es responsable. Como dije, en algunos casos obviamente va a ser a la persona que queda con vida, si es que enviudó. Padres, como dije antes, se han unido en lazos de amor junto con Dios y han tenido al menos, si es que Dios ha bendecido, un hijo o hija. Recordemos que se está dirigiendo Pablo a iglesias. Pablo a iglesias, cuando estamos hablando de los de Éfeso, de Corintio, está dirigiéndose a iglesias que judías y también gentiles. Eso hay que entender, donde tienen temor a Dios. Es decir, está hablando a padres cristianos. Hoy la prédica va para padres cristianos. Por eso es que ¿cómo conducirlos? Lo digo porque en estos tiempos de tener hijos solo era cuestión de procrear y traer. Yo me pongo a pensar en aquellos tiempos. En los tiempos de Jesucristo, más antes todavía, ¿no es cierto? Se unían las parejas a tener hijos, a procrear hijos. Pero ¿para qué se procreaba en aquellos tiempos? Para multiplicar la tierra, pero vamos a ser prácticos. Los varones generalmente era para ser utilizados en la guerra. Las mujeres para la crianza de los hijos. ¿Sí? Nada más. Y hay algo importante, es más. Si nacían mujeres, a veces decían, hay que matarlos. Hay que matarlos. O si es que aquellos hijos tenían alguna discapacidad, como no servían ni para la casa, ni para la guerra, se mataban. ¿Sí? Miren qué bárbaros de aquellos tiempos. Ahora estamos peor, 2026. Estamos peor, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque ahora ya se embarazan. No, es que, no dice, es más, dice, ese montón de carne, dice. Y deciden abortar. Peor que antes. Y anteponen su crecimiento personal o su egoísmo personal a esa criatura. Dice, no, que prosiga el embarazo, no, porque se va a dañar mi cuerpo. ¿Será así, más hermanos? Es así, y vemos que es una realidad. Claro. Por eso es que ahora les traigo Efesios 6:4, que a familias cristianas, que también algunos de ustedes, yo digo,
si es que ha tenido la bendición, ha sido criado bajo el temor de Dios. Bajo el temor de Dios. Nosotros padres, quien tenga esa bendición, nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y otras traducciones dicen: no les irriten, no hagan enojar. La nueva versión, la traducción nueva, traducción viviente, dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No hagan enojar a sus hijos, dice. Pero ¿cómo hago enojar? En la forma que se les trata. Claro, ¿se puede llevar esta condición a los hijos? Claro. ¿Cómo estamos criando? Vemos que en la práctica a veces los hijos son tan pequeñitos y los maltratamos física, psicológicamente, y queremos que hagan lo que nosotros como padres queremos, por capricho. Nada más. Y tarde o temprano nos damos cuenta que los hemos criado mal. Y la palabra de Dios es sabia. La palabra, hablando entre hermanos en Cristo o incluso entre esposos, Efesios 4 de 26 dice: airaos, pero no pequéis, dice pues, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque con los hijos pero como que sacamos toda la furia que hay adentro. ¿Estará bien eso entonces? No, porque eso es pecado. En las noticias hemos visto que padres o madres que a los pobres hijos pequeñitos, 3, 4 años, les queman hasta en las hornillas. Tremendo. Eso es pecado. O les castigan inmisericordiamente. La disciplina es de conformidad, escuche, de conformidad a la edad que tenga. Porque eso ya vamos viviendo poco. Porque Pablo nos dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Si caemos en eso, que busquemos el perdón antes que acabe el día. ¿Será que a los hijitos hay que pedir perdón? Claro que sí, cuando hemos actuado con ira. Y explicarle por qué. Por eso el castigo tiene que ser razonado, no con ira. No con ira para los hijos. Por eso dice que hay que criarlos, pero ¿qué? Bajo el temor de Dios. Bajo el temor de Dios. Hermanos, si estamos hablando de la crianza de los hijos, la educación de ellos, y no responden a nuestras exigencias, nosotros los padres no debemos responder con enojo explosivo, como reacción a la falta de respuesta de nuestros hijos. No. Hermanos, nuestras órdenes a nuestros hijos deben ser siempre sabias. Las órdenes para nuestros hijos deben ser siempre, escuchará, sabias. Ya viene la pregunta. El principio de la sabiduría, ¿dónde está? En el temor de Dios. ¿Quién le va a dar la sabiduría para instruir a esos hijos? Solo Dios. Solo Dios. Nada más, porque cuando nosotros vemos, no, pues yo soy sabio. La palabra de Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Si alguien se cree, dice: no, yo no necesito de Dios. Y nos manda a no ser sabios en nuestra propia opinión. Si es que yo quiero criarlo como a mí se me dé la gana, tarde o temprano vamos a fallar. Porque hay una orden de criarlos bajo el temor de Dios. Porque aquí la palabra de Dios nos habla, repito, a padres conversos, a padres cristianos. No hay inconversos. Porque estos padres tienen que estar siempre, para poder hablarles en el amor de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y si están llenos del Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo, de esa llenura, es el amor. Es más, el primero es el amor. Y si es con amor, claro que voy a corregir todo, pero va a ser bajo la disciplina de Dios. No va a ser con groserías. Y ahí obviamente vamos a ser sabios, inteligentes,
Pero ahí puedo yo exhortarles. Amados hermanos, dense cuenta que Pablo dice a las esposas: si aman al Señor, si obedecen su palabra y se entregan y se sujetan a sus esposos, reconociendo el rol que Dios ha puesto en el matrimonio. Comienza. En otras palabras, a las esposas, a los esposos también, porque a los esposos nos manda amar a las esposas como el vaso más frágil. Claro. Entonces hay esa sabiduría necesaria de parte de los padres. ¿Cómo vendrá la sabiduría? Con el ejemplo. Porque a veces decimos: ¿por qué será que mis hijos no quieren saber de seguir al Señor? Porque como padres no estamos siendo verdadero ejemplo para ellos. Porque todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Ley divina, ley natural. Siembro papas, cosecho papas. Si siembro ira permanente, esos hijos van a ser así. Si yo como esposos o como par de esposos, como marido y mujer, creo un ambiente permanente de conflicto, de seguro, escuche, de seguro, vamos a tener unos hijos que en sus matrimonios sean conflictivos. De seguro. Es por eso que como padres es una responsabilidad enorme de actuar en amor, de actuar en fidelidad, porque ese ejemplo ven, no es que no se dan cuenta los hijos, saben cuando el papá o la mamá son infieles, en fidelidad. Porque no hace falta, si ya tenemos una esposa, ¿para qué adicional a alguien? ¿Qué ejemplo vamos a dar a los hijos? Perdónenme que la prédica a lo mejor sea un poco media fuerte, pero es que así habla la palabra de Dios de manera clara, que llegue al tuétano, para que entendamos y procedamos cómo educar a los hijos. Qué bendición para aquellos padres que todavía tienen hijos pequeños. Para mí ya no, porque ya la menor que tiene 24 años. Ya tarde. Pero creo en parte haber criado, en parte. Pero qué bueno hubiera sido escuchar prédicas como estas. Ya es tarde para muchos. Por eso, mis amados hermanos, hoy esta exhortación es en amor a los padres. Esposos ejercen el temor de Dios su rol como cabeza de la familia. Los esposos hay una responsabilidad enorme. Porque ahora tener hijos es ¿para qué entonces? Para educarlos. Tener hijos es para educarlos, pero voy a educar entonces, repito, sin provocar a ira. Porque hay papás que mientras les vean enojados a los hijos, felices. Felices, sí. Y a propósito les matan de las hijas. No, y eso es pecado. Eso es pecado, va contra la palabra de Dios. Más bien hay que educarlos, amándolos. Porque si Dios manda amar al prójimo, ¿será que puedo amar a mis hijos? Mucho más todavía, pues. Claro, así que si eres cristiano, primero, ni siquiera se le pase por la cabeza, para las jovencitas o jovencitos, ni por la cabeza que se les pase de se embarazó, híjole, y ahora afuera. No. ¿Cómo deshacernos de una vida? ¿Cómo? No. Ni siquiera por la cabeza. Hermano, padre, madre, ame a sus hijos en el temor de Dios, pero no solo amarlos, sino también criarlos en el temor de Dios. Yo pregunto, si yo les crío a mis hijos con sobreprotección, ¿estará bien? No. Porque la sobreprotección, solamente brevemente, es que no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado esto, cuidado lo otro, y les ponemos ahí, pero de a todo le hacemos que no, cuidado, cuidado. Y les sobreprotegemos. Y esperamos que ojalá ni siquiera que salgan a la calle.
Claro que hay que corregir y proteger frente a peligros graves, ¿no? Si vemos ahí, lánzate al precipicio. Pues si no, pues te vas a matar. Pero no sobreprotegerlos. Porque cuando sobreprotegemos, vamos a tener tarde o temprano igual hijos inútiles. Inútiles. Eso Dios no quiere. No. No da eso, nunca. O a veces también vemos que en los hogares hay hijos favoritos. ¿Estará bien? No. Tampoco está bien. Tampoco, porque ya hemos visto la palabra de Dios en Génesis 25, 28, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice, y amó Isaac, ¿a quién? A Esaú. Mientras que Rebeca amó a Jacob. Claro, pero Isaac amaba a Esaú porque le llevaba, ¿no es cierto? Y le hacía su comida. Y por eso vendió a Esaú la primogenitura. Mientras que la madre amaba a Jacob, favorito. En lo posible a los hijos hay que amarle a todos por igual. Porque únicamente lo que eso crea es conflictos familiares. Tarde o temprano, trae conflictos familiares. O a veces también criamos a los hijos con palabras ásperas, con crueldad física directa. Porque ahí nos encontramos frente a padres, ¿no es cierto?, que les gusta hacer gala, o principalmente a veces a papá o mamá también, hacer gala de su autoridad, tratándolos pero de lo peor posible a los hijos, maltratándolos física y psicológicamente. Tampoco está bien. Eso no es hacer gala de su autoridad o fuerza superior. Retando a los hijos, propinando castigos permanentes. No. Y lo peor, lo grave es que estos padres hacen hábito de eso. No está bien. Ahora, como les dije antes, ahora también depende cómo obedezcan sus hijos según cómo le hayamos criado, pues. Por eso que repito, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice que en disciplina, escuchen. Alguien que ha hecho la conscripción por lo menos sabe algo de lo que es la disciplina. Y la disciplina, ¿sabe de dónde proviene? De discipulado, de discípulo. Ay, de ahí viene disciplina. De ahí viene. Entonces, y amonestación del Señor. Por eso digo, criarlos bajo, primero amar a los hijos. Segundo, criarlos bajo el temor de Dios. Y ahí, otra vez repito, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos, ¿no es cierto? ¿Qué es criarlos? Yo como padre voy a sustentarles, darles lo necesario, tengo que darles la alimentación, la educación y todo esto, vestuario, etcétera, donde vivan. Eso es que obligación de los padres. Sí, porque a veces ya hijitos de 10, 12 años ya quieren deshacerse los padres. Y ojalá se vaya. No, es mandato de Dios en criarlos, educarlos, vestirlos. Es mandato. Claro. Porque debo cubrir, aparte de esas necesidades, y ahí viene lo más importante, las necesidades espirituales. Las necesidades espirituales. Entonces, como padres, yo voy a inculcarles el temor de Dios bajo la palabra de Dios. Pero a veces ni siquiera oramos con los hijos. Entonces, ¿de qué temor? No leemos la palabra. No hay devocionales con la familia. ¿De qué temor van a tener de Dios? Claro, porque criar a los hijos es una acción. Claro,
y una causa en favor de los hijos. Dios nos está dando una orden de criarlos, de alimentarnos, suplir sus necesidades. Para ellos, padre o madre incluso tendrán que trabajar para suplir estas necesidades. Porque hay padres que no, si se mueren del hambre, pues que se mueran. Si no tienen que vestir, pues allá. Y ellos todo bien. Y a los hijos descuidados. No, repito, criarle disciplina y amonestación del Señor. Esta disciplina la disciplina siempre va a llevar ¿a qué? A corrección, amonestación. Pero para estar en disciplina significa que va a haber entrenamiento. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? Para que haya disciplina tiene que haber ¿qué? ¿Qué dije? Entrenamiento. No es que la disciplina viene así, del aire, no. Porque escuche, ¿qué es disciplina? Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante, entrenamiento, conduce con la familia. ¿De qué temor van a tener de Dios? Claro, porque criar a los hijos es una acción. Claro, y una causa en favor de los hijos. Dios nos está dando una orden de criarlos, de alimentarnos, suplir sus necesidades. Para ellos, padre o madre incluso tendrán que trabajar para suplir estas necesidades. Porque hay padres que si se mueren del hambre, pues que se mueran. Si no tienen que vestir, pues allá. Y ellos todo bien. Con los hijos descuidados. No, repito, criarle en disciplina y amonestación del Señor. Esta disciplina la disciplina siempre va a llevar ¿a qué? A corrección, amonestación. Pero para estar en disciplina significa que va a haber entrenamiento. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Para que haya disciplina tiene que haber ¿qué? ¿Qué dije? Entrenamiento. No es que la disciplina viene así, del aire, no. Porque escuche, ¿qué es disciplina? Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante, entrenamiento, conduce a cierto resultado. Eso es disciplina. Ahí voy a criar hijos disciplinados. ¿Pero bajo qué? Las normas, las reglas las está dado para los cristianos. ¿Dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ahí está. Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Ya? Hermano, al criar a sus hijos está haciendo sus discípulos. Cuando criamos a nuestros hijos, estamos haciendo para que ellos sean nuestros discípulos. En otras palabras, que sigan nuestros pasos. Claro, que sigan nuestros pasos. Pero cuando estoy hablando, no necesariamente en el mundo secular, en el mundo espiritual. ¿Quién de los papás no quisiera que algún rato sus hijos lleguen a ser pastor? ¿Quién no quisiera? O líderes, o que sirvan, pero de corazón, al Señor en la congregación. En Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sí, porque nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Repito, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina no es algo que nos gusta, pero nos damos cuenta que después esto va a ser ¿qué? ¿Causa de qué dice? ¿Se dan cuenta? De gozo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como padres, si seguimos disciplinando,
De pequeños no les va a gustar, no siempre les va a gustar, así dice la palabra, pero luego vamos a cosechar esos frutos, que así dice el fruto apacible de justicia. Aquí la disciplina se utiliza ¿para qué? ¿Será para castigar nada más? Pero sí para corregir. ¿Será que puedo castigar a mis hijos? Pregunto. Claro que sí. Claro que sí. Pero el castigo no va a ser nunca, escuche, con ira. Nunca con ira. Jamás con ira. Ahí voy a corregir. Es más, cuando le castigue voy a explicarle por qué le castigo. Entonces va a entender, esto no estuvo bien. Yo siempre recuerdo cuando mi padre, muy pequeño, me castigó por haberme tomado dinero. 100 cuerazos. Parecería mentira hasta haber perdido el conocimiento yo. Pero pregunten si me quedó alguna otra vez ganas de volver a tomar cosa ajena. Pero qué tal que mi padre no me castigaba. Tal vez fue exagerada, porque con ira entiendo yo, y exagerado el castigo. Pero a la postre valió la pena. Valió la pena. Porque así era antes. Así era antes. Entonces, amados hermanos, las disciplinas no nos gustan. En 2 Timoteo 3:16, que deben saberse en memorias, ¿qué dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Pero para qué? Para instruir, y ahí dice útil para qué, también para corregir. Vean, entonces, la palabra de Dios, si yo quiero corregir a mis hijos, voy a corregir al amparo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos bien, todavía estamos largos hasta el día. Esta disciplina, entonces, para instruir en justicia, puede ser descrita como educación mediante reglas y normas. Finalmente vamos a ir viendo. Luego de que primero que era entonces amar a los hijos, que era segundo están atendiendo. Disciplinar, pero ¿qué? Pegar a los hijos. A ver, eso digo. Cuando disciplino, primera cosa, amo a los hijos, pero luego voy a conducir, ¿no es cierto?, bajo a mis hijos, bajo el temor de Dios. Finalmente, ahora sí, entonces, vamos a ver cómo voy a conducir a mis hijos al corazón de su Salvador. ¿Cómo voy a conducir? Ya vemos cómo hay que disciplinarnos, cómo hay que corregirlos, cuáles las normas, las reglas en lo que los padres cristianos tienen que regirse, que es la palabra de Dios, que es sabia. Ya digo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y temer a Dios significa que para mí el principal instrumento de educación de mis hijos es la Biblia. Porque ahí está la sabiduría, pues. Ahí está cómo criarlos para que sean sabios. Entonces, el centro mismo de la disciplina cristiana es el siguiente. Lo principal de todo es conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador. Esto es lo más importante. Porque tener hijos que sigan al Señor. Porque en la medida en que los padres practiquen una vida agradable a Dios y tomen decisiones controladas por el Espíritu Santo, ahí pueden alentar a sus hijos a seguir su ejemplo. Claro, si yo vivo, primero, estoy amparado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Porque a veces decimos, es que la unción del Espíritu no me viene. No, qué difícil. Yo pienso, no, es que tal hermano, él sí, qué ungido que es del Espíritu Santo. Pero si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene a morar en nosotros, y este cuerpo es templo del
Espíritu Santo. Entonces no podemos decir es que no estoy ungido del Espíritu Santo. Otra cosa es que le deje de lado al Espíritu Santo y la parte carnal sobresalga. Eso es lo otro. Entonces justificamos nuestra forma de actuar y no le dejamos que el Espíritu Santo actúe. Ya digo, aquel padre o madre que está ungida por el Espíritu Santo, viviendo el ejemplo de la palabra de Dios, de seguro esos hijos van a seguir el camino hacia Cristo. De seguro, porque le va a gustar decir, qué lindo que se aman mis padres, qué bonito que se comportan, qué hermoso que digan, como yo por decir a mis papacitos, decir, fueron padres honestos. Mi mamacita jamás fue una persona que fue infiel a mi padre. Qué hermoso eso, ejemplo pues, ejemplo de vida. Entonces eso tiene que ser, debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Una disciplina adecuada y consistente produce un fruto de ¿qué? De justicia. Ahí va a haber buen fruto. Repito, los hijos son una herencia del Señor. Los hijos son una herencia del Señor. Así dice Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Él los coloca en las familias y da a los padres la orientación en la forma como deben ser educados. Y ahí repito una y otra vez, el objetivo de ser buenos padres es producir hijos sabios. Producir hijos sabios. Y ahí viene, otra vez repito, entonces, ¿de dónde venía la sabiduría? Del temor de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo realmente estoy produciendo hijos sabios, significa que conocen a Dios, que honran a Dios en sus vidas. Ahí son hijos sabios. No porque tengan 2, 3, 5 títulos, no. Son sabios aquellos hijos que viven bajo el temor de Dios. Lo demás es añadido nada más. Porque buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, lo demás añadido. Sí, eso no implica que va a decir que no les eduquen, que no tengan títulos, que tengan los que tengan, bienvenido sea, pero el primer lugar es honrar a Dios. Que los hijos que honren a Dios. Porque Proverbios 23-24 dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Claro, si ve que su hijo sigue las cosas de Dios, uno vive en paz, pues. Aquel que no está, que vemos que vive en borracheras, en esto, ese padre se preocupa, esa madre llora, esa madre, vive en permanente tristeza. Porque el hijo que vive bajo el temor de Dios, de seguro ya no va a ser alcohólico, etc. Tendrá sus problemas, que es normal. Pero Dios mismo también le guardará la vida y todo lo que él haga. Amén, gloria a Dios. Pues. Por eso es que hay que valorar, escuchen, hay que valorar la calidad de lo que el niño tiene. Siempre hay que valorar la capacidad, la que tenga. Nunca diga a un hijo, no sirves para nada. O peor más decir, que el diablo te lleve, a veces escucho. No, valóreles, siempre valore, siempre un hijo, una hija tiene cosas maravillosas. Amén. En vez de desmotivarle, motíveles, porque así manda la palabra. Hay que entenderle a cada uno en su forma individual. Hay que entenderle a los hijos, ya dije, cada uno tiene su personalidad. No es que todos los hijos son igualitos, no, unos más bravitos, otros más tranquilos, de todo da, de todo. Por eso hay que reconocer que la voluntad de Dios es el límite de la autoridad paterna. Primero está la autoridad de Dios, de ahí nos delega a los papacitos. Pero cuando nos delega, significa esa responsabilidad enorme que ponen los padres para criar.
Porque Dios entonces nos pedirá cuentas. Si hemos hecho mal, nos va a pedir cuentas. Porque todo está escrito en el libro, ¿no es cierto?, de la vida de cada uno. Nada queda ahí, todo está ahí. Y cuando sea el juzgamiento, ¿qué pasará? De todo nos pedirá cuentas. De todo. Y ahí diré, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste? Ay, es que podremos justificarlo. Por eso ahora va a tener la oportunidad de pedir perdón a Dios, de pedir perdón, de que se han lavado aún esas falencias. Vamos a ir avanzando. Amados hermanos, la crianza está coordinada por ambos cónyuges. La ley no es solo responsabilidad de uno. Si el principio de autoridad está en vigencia, la represión, el castigo del padre nunca será anulado o disminuido por la madre. Si hay disciplina, tiene el padre, tiene la autoridad, y la madre no puede anularlo. No, la disciplina, cuando es bajo el temor de Dios, escuche, cuando es bajo el temor de Dios. No es que tampoco va a permitir que le rompa la cabeza, que todo, no está bien. Eso ya es violencia física. Cuando es disciplina bajo el temor de Dios. ¿Se me está entendiendo, amados hermanos? Amén. Entonces, que todo lo que hagamos en el hogar sea para llevar a nuestros hijos, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Amén. Que todo lo que hagamos, si es en el trabajo, si es donde esté, si es en la casa, donde sea, todo lo que hagamos sirva para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Amén. Pero sobre todo, ahí entonces, ¿cuál es mi forma de comportarme? ¿Cómo está mi testimonio frente a ellos, frente a la iglesia, frente al trabajo? En todo lado debe ser un testimonio puro, estricto, nada que a medias, nada. Hermanos, oren sin cesar por la salvación de sus hijos. Oren, porque después vemos hijos perdidos, pero a veces ni siquiera ha orado. Hay testimonios cómo han orado sus madres, incluso se han salvado de accidentes, se han salvado de abusos, pero sobre todo han orado madres o padres también de manera permanente, y tarde o temprano esos hijos han venido a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Hermanos, amados hermanos, por lo tanto, como pastor, es mi deseo que en esta iglesia se formen familias fuertes. Amén. Ese es porque Dios quiere así, porque cuando Él venga, vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, por familias conformadas que se amen sinceramente, que críen a sus hijos bajo el verdadero temor de Dios, que lleven realmente al camino que es Cristo. Claro, hermanos, tengamos familias fuertes. Estas familias cristianas de esta congregación deben estar ancladas en la palabra de Dios. Deben estar llenas del Espíritu Santo, llenas, guiadas por el Espíritu Santo. La guía para estas familias, el Espíritu Santo va a ser. Ahí nos va a dar ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Solamente ahí, porque no vivimos sufriendo por las familias. ¿Qué estamos haciendo para que el Espíritu Santo fortalezca a estas familias? Es ahí responsabilidad de los padres. Porque es ahí cuando vamos a tener entonces una iglesia fuerte, una iglesia sana. Pero lo más importante, vamos a tener una iglesia cristocéntrica. Una iglesia cristocéntrica. ¿Por qué? Porque esta iglesia está siendo bibliocéntrica, está viviendo bajo el amparo de la palabra de Dios. Amén. Por eso, padres, recuerden que también es una amonestación para usted si ha dejado a su suerte a sus hijos. No importa lo que le pase,
o como ya se fue de mí, ya se acabó. Padres aquí en la tierra vamos a ser mientras estemos con vida. Escuchen, vamos a ser padres mientras estemos aquí en la tierra con vida. No es que podemos descuidarles. Cuando podamos, visitémosles si ellos no vienen. Claro que el mandato es que los hijos honren a sus padres, pero a veces hay hijos que no honran ni les visitan. Pues vayamos. Yo a una de mis hijas esta semana tuve la oportunidad de ir a ver casi al año. Pero qué alegría de verle ya como médico haciendo la rural. Y estaba en el centro de salud. Da emoción, da alegría, pues. Da alegría. No descuidemos nunca de nuestros hijos. Nunca. Pero sobre todo entonces enseñémosles la palabra de Dios, instruyéndoles en el temor de Dios. Claro. Amados hermanos, según la edad que tenga su hijo, pase más tiempo con ellos. El mayor tiempo que pueda dedicarlos. Es más, consejo. Ya decía papá de tantos guaguas de 6. Al dedicar tiempo, salga con ellos. Salga con ellos. Porque les dejamos más como viven en el celular. Ahí les dejamos. Salga con ellos, participe con ellos, salga a pasear, vaya a un lado o a otro. Tampoco está bien hablarle de Dios, de todo, pero tampoco escuchará lo que digo. Nunca se vuelve un fanático tampoco, porque ahí nos volvemos fariseos. Amén, hermano. Amén. Póngase en pie, por favor. Cada uno, si el día de hoy le ha llegado la palabra de Dios, va a cerrar sus ojos, va a pedirle perdón si en algo ve que ha fallado. Y si alguien tiene hijos espirituales, pues ahora es el tiempo para que pueda volver hacia ellos, instruirles bajo el temor de Dios, pero hoy sobre todo para que pida perdón a Dios. Cierre sus ojos y dígale: amado Padre Celestial, en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos acercamos a ti, primero con toda humildad, pero a la vez con gratitud por el regalo de nuestros hijos, Señor. Tal vez hijos espirituales, tal vez hijos de sangre, Padre Celestial. Pero reconozco, Padre bendito, que aquellos hijos vienen de ti, Señor, y ahora es mi responsabilidad en guiarlos conforme a tu bendita voluntad, Señor. Y por eso te pido, Señor, dame la sabiduría necesaria para educarlos, Señor. Dame incluso la paciencia para corregirlos con amor nada más. Dame el discernimiento para guiarlos por el camino correcto, Dios. Ayúdame a ser verdadero ejemplo de vida. Un ejemplo no solo de palabras, Señor, sino un ejemplo con acciones y con verdadero carácter, Señor. Quiero reflejar como Padre el amor de Cristo en mi hogar. Amantísimo Dios, quiero pedirte en el nombre de Jesús que formes, sí, a mis hijos un corazón obediente, Señor. Que sean sensibles a tu voz y sobre todo que sean firmes a la fe en Cristo, Señor. Te pido, Dios, protégelos de todo mal, Señor. Guarda sus pensamientos y quiero que dirijas cada uno de sus pasos, Señor. Quiero, Padre bendito, pedirte que ellos amen siempre la verdad que es Cristo, Señor. Que practiquen la verdadera justicia y que vivan en verdadera integridad delante de ti. Espíritu Santo, Señor, enséñame a disciplinarnos con ese verdadero amor y no con ira. A escucharlos con verdadera atención, a instruirlos en tu palabra día a día, Señor. Que mis hijos crezcan con verdadero propósito, Señor, temiéndote, honrándote en todo momento. Y que al ver sus vidas otros puedan reconocer que han sido formados conforme
a tu corazón. Te entrego a mis hijos a ti, Señor, desde hoy, presente y a su futuro, Señor. Confío en que tú los guiarás siempre, Señor. Siempre estarán a tu cuidado, Señor. Guárdalos siempre en el hoyo de tu mano, como dice tu palabra, Señor. Gracias por esa bendición de habernos hecho padre o madre, Señor. Sean espirituales o sean carnales, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu bendita palabra y perdónanos todo lo que hicimos mal, aquellos padres que ya tenemos hijos grandes, Señor. Pero aún es tiempo, Señor, para vivir en amor con ellos. Gracias, Papito Dios, y oramos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre. Amén y amén. Bien, oremos, amados hermanos, por cada uno de los que se bautizaron. Realmente, y la iglesia también va a orar por ellos, porque de aquí comienza ese caminar hasta que Cristo venga o nos vayamos con Él. Oremos, amados hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, Señor. Quiero entregar esta vida, Señor, que ha sido consagrada para ti, que han dado ese paso de fe del bautismo, Señor, la semana anterior, Señor. Bendito Dios, quiero entregar a ellos para que tú los cuides, tú los guíes, tú los protejas siempre, Señor. Amantísimo Dios, porque te pido que a cada uno de ellos, Señor, sobre todo, se les pueda instruir en tu bendita palabra, Señor. Espíritu Santo, siempre aliéntalos, protégelos, cuídalos, Señor, porque sabemos que el enemigo tratará de desanimarles, Señor, pero siempre ellos serán triunfadores, porque con Cristo somos más que vencedores, Señor. Gracias, la honra y la gloria es solo tuya, bendito Dios. Entregamos a cada uno de ellos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se vayan, hermano. Vamos a entregar el diploma a Brian. Un aplauso. Al hermano Willy, por favor. Amén, hermanos, qué bendición. Hemos podido bautizar a los hermanos y queremos seguir a aquellos o a alguien todavía no se ha bautizado. Nos avisan, les damos las clases y les bautizamos, hermanos queridos.